Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para platicarles en qué consiste este diálogo, el interés que hay de inversionistas, particularmente de Estados Unidos en México, y también va a haber una conferencia de prensa después, donde entre otros se van a anunciar algunas inversiones que ya están planteadas para nuestro país. ¿De qué se trata este encuentro? En su momento empresarios nacionales y principalmente de Estados Unidos plantearon la posibilidad de que tuviéramos un diálogo para conocer pues cuáles son los beneficios, los incentivos que se van a generar para la inversión en México. Yo lo dije el 1 de octubre, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá abre esta posibilidad de lo que se llama hoy la relocalización de las empresas. Muchas empresas estadounidenses que encuentran en México una oportunidad para invertir y a partir de la inversión poder exportar o incluso tener producción para el mercado nacional. ¿Cómo generar las condiciones para que la relocalización no solamente se mida en un indicador que es inversión extranjera directa, sino que signifique también bienestar, es decir, buenos salarios, vivienda, infraestructura, acceso a agua potable, etcétera, etcétera? ¿Y cuáles son las condiciones para que se den estas inversiones? ¿Dónde hay energía? Va a haber energía eléctrica, ¿dónde hay agua? Entonces, nosotros hemos desarrollado un programa que le llamamos de polos de bienestar, en donde la búsqueda es que se invierta, las empresas que tienen demanda de agua, pues que inviertan en el país, en donde hay acceso a agua, que se generen las condiciones de reciclamiento y al mismo tiempo que se siga cumpliendo con seguir aumentando los salarios en el país y que las viviendas que vamos a construir estén asociadas también a estos polos de desarrollo, polos de bienestar. Todo eso es el objetivo de platicarlo el día de mañana. Decía, el 1 de octubre yo planteé que entre nosotros no hay competencia, esa es la virtud del tratado. No es que México compita con Estados Unidos y esté quitando inversiones a Estados Unidos, sino que nos complementamos en este tratado comercial que permite que haya inversiones en México, en Estados Unidos y en Canadá. Con su permiso, presidenta Claudia Sheinbaum. Financiera para el Bienestar, como saben ustedes, Telecomunicaciones de México, antes Telecom, será el vehículo financiero para apoyar este gran programa de vivienda. Además de seguir apoyando con el envío, la recepción de las remesas, con la promoción del ahorro popular y otorgando los créditos a pequeñas empresas, la presidenta nos instruyó a apoyar este gran programa. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de la CONAVI, nos canalizará el padrón de personas beneficiarias, asimismo nos canalizarán los recursos para que nosotras hagamos la dispersión a través de Financiera para el Bienestar. Recibimos los recursos y los dispersamos ya sea de manera individual o de financiamiento directo. La que sigue, por favor. La Financiera para el Bienestar también apoyará en los dos temas, tanto de recuperación como de la revolvencia del recurso, principalmente para las personas no derechohabientes con financiamiento. Pueden acudir las personas beneficiarias directamente a nuestras 1,700 sucursales en todo el país. Ahí llevarán sus documentaciones, hacer los trámites y ahí mismo podrán hacer sus pagos. Nos firman los documentos y las cartas compromisos de reembolso. Algo muy importante es que utilizaremos el fideicomiso de esta Financiera para el Bienestar para recibir los reembolsos, guardarlos en un cajón específico para asignarlos a nuevos créditos de vivienda. Esto permite ir generando una bolsa que puede potenciar más recursos para otorgar más viviendas. Contamos con un área especializada en crédito y también en revolvencia. Es cuanto, señora presidenta.
en los próximos 6 años. Vamos a construir 500,000 viviendas nuevas con una inversión de 285,000 millones de pesos y vamos a mejorar 300,000 viviendas con 15,000 millones de pesos. Para esto vamos a hacer unos financiamientos para la población de no derechohabientes de bajos ingresos. Se construirán viviendas adecuadas con todos los servicios hasta 60 metros cuadrados, es decir, con 3 recámaras y todos los servicios. Habrá financiamientos subsidiados de una tasa de interés del 0%, es decir, no tendrá intereses y se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago del beneficiario. Se pagará una mensualidad asequible que no rebase el 30% de los ingresos del beneficiario por un periodo de hasta 30 años. ¿Cómo se ingresará? Se realizará un censo casa por casa y se abrirán unas solicitudes a través de los servidores de la nación. La que sigue. De esas 500,000 acciones de viviendas, se impulsará un programa de vivienda en renta para jóvenes. Se construirán 100,000 viviendas para los jóvenes que tengan una edad entre 18 y 30 años. Se construirán unidades habitacionales cercanos a los centros educativos y zonas industriales. Los departamentos tendrán todos los servicios y habrá un prototipo adecuado para las y los jóvenes. La temporalidad de renta es de 5 años y podría ampliarse hasta 2 años más. Una renta asequible que no rebase el 30% de las y los jóvenes trabajadores, y para los y las jóvenes estudiantes se realizará un estudio socioeconómico que determine su capacidad de pago. Es cuanto, Presidenta. Presidenta, muy buenos días a todas y todos. Con el gran gusto de presentar uno de los programas prioritarios del Gobierno de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. Pues este programa ya tenemos en el proceso de elaboración un buen rato con los lineamientos que nos ha dado la presidenta. ¿En qué consiste? Partimos primero de un diagnóstico que se ha realizado ya desde hace varios años por parte de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Si recuerdan, en alguna de las sesiones anteriores hablamos de que durante el periodo pasado, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se logró abatir el rezago habitacional en 1.5 millones. Actualmente, con este gran avance, la situación actual es esta: 8.9 millones de vivienda en situación de rezago habitacional, que se refiere básicamente a las condiciones de los materiales, de los servicios con los que cuenta la vivienda, y así se cataloga. ¿Cuáles son los municipios donde hay mayor rezago habitacional? Los pueden ver de este lado derecho: Tijuana, Mexicali, Juárez, Ensenada, Acapulco, Centro en Tabasco, Tapachula, Iztapalapa, Cárdenas y Huimanguillo también en Tabasco. Tiene que ver también con condiciones de riesgo. Y por otro lado tenemos lo que se denomina las necesidades de vivienda por crecimiento de la población, y se refiere a que para 2025 2.8 millones de viviendas se requieren por este crecimiento poblacional, y para 2030 será de 6.6 millones de viviendas nuevas. Entonces, sobre esta base les pido observar el plano. ¿Dónde están entonces estas necesidades? Pues justamente en la zona sur-sureste y hacia el norte es donde se encuentran las mayores necesidades y condiciones de rezago. En la que sigue, entonces, es la propuesta que corresponde justamente a la atención que vimos en el plano anterior, y es 1 millón de viviendas nuevas. Esto hace la diferencia respecto al periodo anterior, que una buena parte se dirigió a otro tipo de intervenciones en la vivienda. Y
en este millón de viviendas, pues atender prioritariamente a mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. Y de manera muy particular, por instrucciones de la Presidencia, generar un programa de vivienda en renta para jóvenes de manera prioritaria, pero también en la población en general en las condiciones en que se requieren. Además del millón de viviendas nuevas, tenemos 450,000 mejoramientos y ampliaciones de vivienda. Con todo esto, y a través de lo que vamos a explicar más adelante, se calcula una inversión superior a los 600,000 millones de pesos. Adicionalmente, un programa de escrituración de viviendas, como lo acaba de mencionar la presidenta, con 1 millón de escrituras. ¿Cómo se distribuirán las viviendas nuevas? Aquí lo podemos ver en la región sur, 350,000 viviendas nuevas, en la región centro 239,400, en la zona centro-norte 228,800 y la región norte 206,800. Con ello se crearán más de 6 millones de empleos directos y más de 9 millones de empleos indirectos. Adicionalmente a todo este planteamiento estarán las acciones de vivienda nueva de FOBISTE y seguramente de la Sociedad Hipotecaria Federal que falta incorporar a este programa. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las características que buscamos en este programa de vivienda nueva? Primero, la atención a la población más vulnerable de este país, la atención al rezago habitacional, la atención al incremento demográfico, la atención muy particular también en las zonas de riesgo. Hay muchas necesidades a lo largo y ancho del país de familias que requieren ser reubicadas por su condición de riesgo y también por el efecto de cambio climático que ya estamos enfrentando de manera importante. A la población indígena, a los municipios donde hay altos índices de inseguridad, mejorando el entorno también se tiene un impacto positivo para ello, y esta necesidad de vivienda que deriva de los proyectos prioritarios del Gobierno de México, como son los trenes, y para mejoramientos y ampliaciones en zonas de mayor marginalidad o marginación. Adelante, por favor. También buscamos cumplir con los 7 conceptos de la vivienda adecuada que señala Naciones Unidas, que tienen que ver con los 7 componentes de ubicación adecuada, de contar con servicios, tener una habitabilidad adecuada. Todo esto que ustedes ven aquí tiene que ver con este concepto del derecho a la vivienda que señala Naciones Unidas, sin condiciones de riesgo, con servicios básicos, cercana a equipamiento, que no se vuelvan a construir conjuntos alejados de las ciudades y sin transporte. Por eso, cerca de las vialidades primarias y secundarias, áreas verdes, espacios recreativos y acordes a este concepto también de Naciones Unidas de la adecuación cultural. Adelante, creo que ahí termina. Y para 2025 ya muy particular, ya muy avanzado el programa con todos los requerimientos y en coordinación con gobernadoras y gobernadores. También 165,000 viviendas nuevas, más 100,000 mejoramientos en la zona oriente de la zona metropolitana del Valle de México y 120,000 escrituras. Esta es la meta para 2025. Buenos días a todas y a todos. Si me permiten. Gracias. Bueno, comenzaríamos comentándoles lo que tenemos proyectado en el Infonavit para el cierre de este año, que serían créditos a sus derechohabientes para adquisición de vivienda nueva, vivienda existente y compra de terreno. Queremos cerrar con 340,000 créditos para construcción de vivienda en terreno propio, 14,000 créditos
créditos para reparar, remodelar o ampliar vivienda, 224,000. Y adicionalmente, y esto es bien importante, mejorar las condiciones tanto de los créditos vigentes como de cartera vencida, cambiando los adeudos de salarios mínimos por mensualidades y tasas fijas. Esto es como pensamos cerrar el 2024. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en los 6 años adicionalmente a las acciones actuales? Bueno, primero que nada, construir 500,000 viviendas nuevas con una inversión en un primer saque de 288,000 millones de pesos. Son viviendas de interés social, de bajo costo, que actualmente no se están construyendo por los desarrolladores y que van a cubrir esta importante necesidad que se tiene de vivienda. También vamos a otorgar créditos, 250,000 créditos para mejoramiento, un estimado de inversión de 20,000 millones de pesos. Esto va a ser adicional al 1,000,000 de créditos para reparar, remodelar o ampliar vivienda del programa ordinario. En el sexenio pasado fueron más o menos 1,000,000 de créditos en los 6 años, estamos estimando un 25% adicional. Otorgaremos créditos para población derechohabiente de bajos ingresos, incluyendo los que no están activos. Los trabajadores que no están activos en su mayoría tienen un fondo de garantía y bueno, estos también tienen derecho, van a tener derecho a estos créditos. Ellos podrían no estar activos, pero pueden tener un empleo informal, pueden estarse ellos trabajando por su cuenta o pueden darse de alta voluntariamente o reincorporarse para tener acceso a estos créditos. La clave de todo es la conformación, de acuerdo con la instrucción que nos dio la Presidenta de la República, de construir una empresa constructora para disminuir costos y capacidad, tener esa capacidad de viviendas, y se van a incluir no solo las 500,000 del Infonavit, sino el total, el 1,000,000 de viviendas, 500,000 del Infonavit y 500,000 que se están estimando para CONAVI y para FOBISTE. Y finalmente vamos a implementar un programa de vivienda en renta con opción a compra. Este programa es importante. La que sigue, por favor. En inmuebles propiedad del Infonavit se va a disponer de vivienda asequible en el esquema de arrendamiento, en donde las rentas van a poder abonar al pago de la vivienda si el derechohabiente decide adquirirla. Esto va a ser aplicado en todo el país, pero va a estar orientado a población prioritaria, sobre todo mujeres jefas de familia, jóvenes, adultos mayores y desde luego trabajadores independientes que se den de alta de manera voluntaria. ¿Cómo vamos a hacerles saber los detalles y la forma de acceso a los derechohabientes? Bueno, a través de las delegaciones del Infonavit en todos los estados, a través de los centros de servicio, están en estas delegaciones, a través de la plataforma que tiene el Infonavit y desde luego con campañas de información que se van a seguir teniendo, como hasta la fecha tiene el Infonavit. Perdón. Repito. ¿No se oyó nada? ¿O empiezo de nuevo? La última. ¿Cómo Sí. puede acceder la persona? ¿Cómo se va a enterar la gente? A través de las delegaciones del Infonavit en el país. Hay centros de servicio, tenemos 32 en el país, en cada o más,
y a través de las plataformas del Infonavit, las digitales, y a través de campañas de comunicación, les vamos a estar haciendo saber cuáles son los detalles y los requisitos para este programa que nos instruyó la Presidenta de la República. ¿Es cuanto, Presidenta? Gracias, Octavio. Viendo cómo van las acciones rumbo a la reforma al Poder Judicial. El día de hoy tenemos en dónde exactamente estamos con los tiempos sobre lo que ordenó la reforma constitucional aprobada el 15 de septiembre. Ordenó que el Poder Judicial elija a sus integrantes mediante una votación ciudadana. También estableció una elección extraordinaria en junio de 2025 para renovar la mitad de 1,699 magistraturas de circuito y juzgados de circuito. 3. Determinó que fuera el Senado de la República quien deba realizar el proceso de insaculación, seleccionando los cargos que las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito que deberán elegirse el próximo año. Es el 1 de junio de 2025. ¿Qué dice el artículo 2 transitorio de la ley? Para el caso de magistradas y magistrados de circuito y jueces de distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027 conforme a lo siguiente. 1. Para seleccionar los cargos a renovar en la elección extraordinaria del año 2025, el Consejo de la Judicatura Federal entregará al Senado de la República un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras, indicando su circuito judicial, su especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados y lo demás información que se le requiera. Y B, el órgano legislativo determinará la porción de cargos a elegir en cada circuito judicial, considerando en primer término las vacancias, las renuncias y retiros programados. Los cargos restantes serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia. Y bien, ¿qué pasó el sábado? En el sábado 12 de octubre, el Senado sesionó por más de 7 horas y llevó a cabo la insaculación para determinar cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán en 2025 y 2027. Para ello se acordó que serán 850 cargos judiciales los que se elegirán por voto popular en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025. ¿Cuántas magistraturas fueron? 464. ¿Cuántos juzgados federales? 386. Para obtener este resultado, ¿qué hizo el Senado? Hizo 4 pasos. 1, dividió en números pares e impares las listas de cargos remitidas por el Consejo de la Judicatura Federal
con base en el número consecutivo asignado por el propio Poder Judicial. Otro paso es que del total de 711 puestos surgieron por insaculación 350 tribunales y 361 juzgados de distrito. Además, se tomaron en cuenta 114 espacios vacantes, renuncias y o retiros programados de magistrados, así como de 25 jueces de distrito que fueron integrados de manera directa. Hay que aclarar que en ambos casos, magistraturas y juzgados, las listas que resultaron seleccionadas mediante una urna fueron las de números impares. 4. Se hizo un nuevo sorteo finalmente para ajustar la lista seleccionada exactamente a la mitad de todas las plazas de magistraturas y juzgados. Hay que aclarar que en el caso de los elegidos en la tómbola fueron completamente al azar. Se garantizó la imparcialidad, así como el respeto en todo momento a los derechos humanos de las y los juzgadores. Asimismo, y con un enfoque de perspectiva de género, se decidió no incluir 8 plazas de juzgadoras que tienen condición de maternidad. Aquí enseguida nos pusieron los senadores cómo van y cómo es que tenemos que seguir los pasos, los días, la cronología de cómo vienen, qué va a pasar enseguida en este año 2024. Para el 16 de octubre, el Senado de la República, de acuerdo a la ley, debe emitir la convocatoria general para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. Esto tendrá que ocurrir el próximo miércoles, ¿verdad? El 16 de octubre. El 31 de octubre se dará la instalación de los comités de evaluación. Para el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para quienes busquen participar en el proceso extraordinario de elecciones del Poder Judicial el 1 de junio de 2025. Para el 24 de noviembre, la inscripción de las y los aspirantes que deseen participar en el proceso de elección. El 15 de diciembre próximo, los comités de evaluación verificarán la documentación presentada por las y los aspirantes. Así que antes del 15 de diciembre deben de estar aprobados los cambios a las leyes secundarias por parte del Congreso Federal. ¿Qué va a pasar en 2025? Algunos de los pasos. Para el 31 de enero, los comités de evaluación seleccionarán a los finalistas que consideren idóneos. Para el 5 de febrero se realizará la insaculación para depurar la lista de los aspirantes para obtener 3 candidaturas por cada cargo para ministro, magistrado electoral y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Y asimismo se obtendrán 2 candidaturas por cada cargo de juez de distrito y magistrado de circuito. Para el 12 de febrero, una vez aprobadas las listas de candidatas y candidatos, el Senado las enviará al Instituto Nacional Electoral. Antes del 15 de marzo, los congresos estatales deberán aprobar cambios a sus leyes locales para adoptar la reforma judicial. Del 30 de marzo al 28 de mayo será el periodo de campañas de las candidaturas. Así, recordar, subrayar que será el 1 de junio de 2025 las elecciones, esto es el primer domingo de junio, y después de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral realizará los cómputos de la elección, publicará los resultados de la elección, dará las constancias de mayoría a las personas que resulten vencedoras, declarará la validez de la elección. Y para
antes del 28 de agosto, deberán estar resueltas las impugnaciones tramitadas ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.